Bienvenido a la primera parte de una lección sobre cómo resolver ecuaciones trigonométricas con ángulo medio y ángulos múltiples mediante sustitución. Para comenzar, queremos resolver el seno de x dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada 2 menos el seno de x dividido por 2. Y se nos dice que resolvamos el intervalo de 0 a 360 grados, donde el intervalo incluye 0, y no incluye 360. Lo primero que hay que reconocer aquí es el intervalo para x, y nuestro ángulo es x dividido por 2. Entonces, si x está entre 0 y 360 grados, entonces el ángulo x dividido por 2 está entre 0 y 180 grados. Y debido a que tenemos un medio ángulo, realizaremos una sustitución. Te dejaremos igual x dividido por 2. Si dejamos igual x dividido por 2, observe que esto implica que x es igual a 2 veces u. Y ahora realizando la sustitución, tenemos seno de ti es igual a la raíz cuadrada 2 menos seno u, y ahora necesitamos resolver la ecuación para seno u, y por lo tanto agregaremos seno u a ambos lados. Simplificando, tenemos 2 seno u es igual a la raíz cuadrada 2. El siguiente paso es dividir ambos lados entre 2. Simplificando, tenemos seno u es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y ahora desde aquí, tener un valor de función seno de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Debería recordarnos un ángulo de 45 grados. Si observamos el triángulo de referencia 45-45-90, donde etiquetamos las dos patas como una y la raíz cuadrada de hipotenusa 2, y observe cómo seno 45 grados es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada 2, o la relación del lado opuesto de la hipotenusa. Y si racionalizamos el denominador, obtenemos la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y en el plano de coordenadas, seno θ es igual a y dividido por r, y es positivo en el primer y segundo cuadrante. Entonces, ahora dibujaremos un ángulo de referencia de 45 grados en el primer y segundo cuadrante, así como el triángulo de referencia. Entonces, aquí está el ángulo de 45 grados en el primer cuadrante. Y el triángulo de referencia correspondiente. Y ahora dibuje el ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante, que estaría aquí. Y nuevamente, el triángulo de referencia correspondiente. Entonces, las soluciones para el seno u es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2 es de 45 grados. Y la segunda solución es 135 grados. Entonces, ahora sabemos que es igual a 45 grados o 135 grados. Y recuerde, dado que u es igual a x dividido por 2, solo estamos buscando los ángulos de 0 grados a 180 grados. Pero estamos tratando de resolver la ecuación para x, no para u, y dado que x es igual a 2u. Las soluciones en términos de x son x es igual a 2 veces 45 grados, así como 2 veces 135 grados. Y por lo tanto, nuestras soluciones finales son x es igual a 90 grados y x es igual a 270 grados. Antes de echar un vistazo a nuestro segundo ejemplo, verifiquemos esto gráficamente. En azul, tenemos la gráfica de y es igual a seno de x dividido por 2. En rojo, tenemos la gráfica de y es igual a la raíz cuadrada de 2 menos seno de x dividido por 2. Y observe cómo hay dos puntos de intersección. Uno ocurre a 90 grados y el otro a 270 grados, verificando que nuestras soluciones sean correctas. Y ahora, echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Queremos resolver la ecuación 2 coseno 3x menos raíz cuadrada 3 es igual a 0 en el intervalo de 0 a 360 grados. Y nuevamente, este intervalo es para x. Observe que nuestro ángulo es 3x, por lo que si x está en el intervalo de 0 a 360 grados, observe que 3x está en el intervalo de 0 a 1080. Para el siguiente paso, realizaremos una sustitución y le permitiremos igualar 3x. Observe que si u es igual a 3x, x es igual a u dividido por 3. Bueno, si queremos 1 3 veces u. Realizando la sustitución, tenemos 2 coseno u
menos la raíz cuadrada 3 es igual a 0, y ahora resolveremos la ecuación para el coseno u sumando la raíz cuadrada 3 a ambos lados, y luego dividiendo por 2, lo que nos da el coseno u es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y ahora que tiene un valor de función coseno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Debería recordarnos un triángulo de referencia 30-60-90 donde el coseno de 30 grados es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y en el plano de coordenadas, dado que el coseno es igual a x dividido por r, x es positivo en el primer y cuarto cuadrantes, ahora dibujaremos un ángulo de referencia de 30 grados en el primer y cuarto cuadrantes, así como los triángulos de referencia correspondientes. Entonces, aquí está el ángulo de referencia de 30 grados en el primer cuadrante. Y aquí está el ángulo de referencia de 30 grados en el cuarto cuadrante. Entonces, observe cómo en el primer cuadrante tenemos u es igual a 30 grados. Pero recuerde, u es igual a 3x, y por lo tanto, necesitamos encontrar todos los ángulos de 0 a 1080 grados, y por lo tanto, también necesitamos encontrar los ángulos coterminales. Con 30 grados, que sería más 360 grados por k, donde k es un número entero. Esto debería ser todos los ángulos coterminales a 30 grados. Y luego el ángulo en el cuarto cuadrante es de 330 grados. Is 330 degrees. Pero de nuevo, necesitamos todos los ángulos coterminales a 330 grados de 0 a 1080 grados, así que escribiremos esto como 330 grados más 360 grados k, donde de nuevo, k es un número entero. Y ahora, enumeremos todas las soluciones en términos de u desde 0 grados hasta 1.080. Entonces, tenemos u es igual a 30 grados, y luego 30 grados más 360 grados, que serían 390 grados. Y luego agregar otros 360 grados nos da 750 grados. Si agregamos otros 360 grados, entonces sería más de 1080 grados, y por lo tanto nos detenemos. Y también tenemos u es igual a 330 grados. Más 360 grados nos da 690 grados. Además de 360 grados nos da 1050 grados. Y el siguiente ángulo sería mayor que 1080. Entonces, aquí están las 6 soluciones en términos de u. Ahora recuerde, estamos tratando de resolver la ecuación en términos de x, no de u, donde x es igual a 1 3 veces u. Entonces, para encontrar las soluciones en términos de x, necesitamos multiplicar cada uno de estos ángulos por 1 3. Entonces, x es igual a 1 3 veces 30 grados, que es 10 grados. 1 3 veces 390 grados, que es 130 grados, y luego 1 3 veces 750 grados, que es 250 grados. Y también tenemos x es igual a 1 3 veces 330 grados, que es 110 grados. 1 3 veces 690 grados, que es 230 grados. Y finalmente, tenemos 1 3 veces 1050 grados, que es 350 grados. Entonces, aquí tenemos nuestras 6 soluciones en términos de x. Y antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. En azul, tenemos la gráfica de y es igual a 2 coseno 3x menos la raíz cuadrada 3. En rojo, tenemos la gráfica de y es igual a 0. Observe que en el intervalo de 0 a 360 grados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones, y es difícil saber que estos 6 ángulos son los ángulos que encontramos al resolver la ecuación. Espero que hayas encontrado esto útil.